La historia del Indoraptor de Jurassic World. La historia del dinosaurio de esta semana fue pedida por el Aidinoro 1449. Te mando un dino abrazo de mi parte. Igualmente quiero mandarle un saludo y un dino abrazo a Facu, quien me hizo este bonito dibujo, que le quedó increíble. Ahora sí, y dicho esto, comencemos con el tema del día. Creado alrededor de los años 2016 y 2017, en un laboratorio subterráneo, debajo de la mansión Lockwood, criado en cautiverio y soledad desde su nacimiento, el Indoraptor fue el segundo híbrido genético mostrado en la franquicia de Jurassic World. Usando de base el ADN del híbrido genético, conocido como la Indominus Rex, y usando genoma de Velociraptor pero de forma más notable que su antecesor, el Indoraptor, sería un híbrido que Henry Wu diseñaría luego del derrumbe de Jurassic World en 2015, siendo financiado este proyecto por Ellie Mills, con el propósito de crear el arma biológica definitiva, para luego venderlo en el mercado negro. La idea principal del Indoraptor era crear un dinosaurio híbrido de menor tamaño a la Indominus Rex, para así hacerlo más manejable para quien lo comprase. Aparte de los genomas antes mencionados, se sabe que se usó parte de la investigación del proyecto E750, o mejor conocida como la híbrida genética, la Scorpius Rex, para la creación de este dinosaurio, al igual que usar la información otorgada por el proyecto Ibris. Un Indoraptor, oficialmente confirmado como macho, nacería en la mansión Lockwood, pero este sería considerado como un fracaso desde su nacimiento, debido a que el animal era extremadamente agresivo y poco obediente. Este animal, a diferencia de la Indominus Rex, sería recluido en absoluta soledad, en una jaula subterránea donde no llegaba ni siquiera la luz del sol. Durante su breve niñez, el Indoraptor sufrió maltratos graves de parte de los genetistas a cargo de Henry Wu, al igual que varios mercenarios que solían estar en las instalaciones subterráneas, ya que a pesar de ser un híbrido genético de alto valor, este seguía siendo un proyecto inestable y fallido a la visión general. Esto poco a poco le haría desarrollar al animal una personalidad y mentalidad inestable, siendo prácticamente un ser psicológicamente roto, el cual debido a esto demostraría comportamientos y actitudes maliciosas e inestables, como curiosidad extrema y enfermiza, y espasmos físicos involuntarios. Su mentalidad se hace más presente en una escena, que aunque se considera como material descartado, se sabe que en un momento determinado sucedió, y es que el Indoraptor mató a un técnico, quien tenía la misión de cambiar los focos de la jaula del híbrido. Este técnico, el cual con ayuda de un equipo de seguridad, sedaron al híbrido de piel oscura, y este cayó en su jaula dormido. Lamentablemente resultaría ser una trampa del Indoraptor, quien unos momentos después se levantaría y mataría a sangre fría al técnico, conservando tiempo después su cráneo, el cual usaría como un juguete. Esto, aunque es una escena descartada, apoya mucho al hecho de que el Indoraptor era un monstruo tanto por su genética, como por su mentalidad, demostrando que aparte del instinto de cacería, demostraba una felicidad insana a la hora de atrapar y matar a sus presas, prefiriendo mejor jugar con ellas para luego acabar con estas de manera sádica. Este y otros percances harían que Henry Wu optara por convencer a Ellie Mills de crear un nuevo Indoraptor, pero esta vez usando un método único para que el animal desarrollase una mentalidad y comportamiento más moderado. Y eso era, usar a la Velociraptor Blue, la última superviviente del proyecto Ibris, como una madre del futuro y mejorado Indoraptor, para obtener un resultado más obediente y menos agresivo para su uso comercial. Luego de la expedición exitosa, comandada por Ken Whitley, el Indoraptor sería descubierto por Maisie Lockwood, la cual sería asustada por el híbrido. Extrañamente, el Indoraptor, a pesar de tener en una posición casi conveniente para acabar con la niña, este solamente optó por curiosear el cabello de la pequeña, y ver su reacción, demostrando un interés casi enfermizo por la reacción de la niña. Unas horas después, la Velociraptor Blue junto con los demás dinosaurios rescatados de Nular llegarían al continente, siendo la raptora llevada al laboratorio subterráneo de la mansión para un tiempo después comenzar con el nuevo Indoraptor. El espécimen inestable, el cual ya se encontraba en estado adulto, sería mostrado al público en una subasta clandestina en la propia mansión Lockwood, donde muchos quedarían fascinados al ver semejante monstruosidad. Se nos revelaría que aparte de ser creado como una bestia de combate, el Indoraptor tenía implantado un comportamiento único, ya que este recibiría una orden directa sin rechistar, usando un láser para marcar a su presa, y con una frecuencia de sonido única, el Indoraptor recibiría la orden de atacar a su objetivo.
Aunque al principio, Gunnar Eversol, el subastador principal del lugar, había mencionado que este espécimen no estaba a la venta por recomendación general, ya que estaba incompleto, rápidamente su opinión sería cambiada al notar su precio elevado. Owen Grady, junto con un Stygimolops liberado del sótano, echarían a perder la subasta, provocando que varios compradores salieran huyendo del lugar. El Indoraptor por su parte, miraría a Owen y al Stygimolops con mucha curiosidad, y al ver a Owen cara a cara, el híbrido se vería ansioso al respecto, como si su misión principal fuera ahora ver cómo reaccionaría este nuevo individuo ante su presencia. Luego de una calma breve después del caos, Ken Whitley llegaría al lugar del desastre para exigirle a Ellie Mills su parte del trato. Whitley se quedaría fascinado por el Indoraptor, optando por sedarlo, para así obtener uno de sus colmillos únicos, los cuales Whitley coleccionaba de cada animal que cazaba. El mercenario totalmente confiado entraría a la jaula del Indoraptor, para así comenzar a sacarle uno de sus imponentes colmillos. Lamentablemente para Whitley, el Indoraptor solamente estaba fingiendo estar inconsciente, y comenzaría a jugar con su siguiente víctima para su propia diversión, expresando esta felicidad, con una enfermiza sonrisa, para luego sujetarle del brazo con su mandíbula y arrancárselo de un bocado. Luego de esto, el híbrido disfrutaría matando a Whitley, haciéndolo lento y dolorosamente, hasta que un grito de una mujer lo interrumpiría. Y es que resulta que Gunnar Eversol y unas personas se habían quedado en el lugar, optando por usar un elevador para escapar. El Indoraptor al ver esto, aparte de desplegar una nueva y siniestra sonrisa al saber que había más juguetes para su disfrute, galoparía a toda velocidad hacia sus nuevas víctimas, pero para su mala suerte la puerta del ascensor se cerraría en el último momento. Pero como si fuera obra del karma, el Indoraptor rompería el panel de la puerta, haciendo que esta última se abriese, devorando a todos en su interior. Luego de esto, el híbrido genético comenzaría a dar vueltas por toda la mansión, admirando, curioseando, y matando a todo lo que se encuentre, siendo sus siguientes víctimas, un par de mercenarios que servían como guardaespaldas de Ellie Mills. Luego de acabar con estos mercenarios, el Indoraptor se encontraría en la planta baja de la mansión, comenzando a deambular y devorar a sus presas. Debido a su curiosidad, el Indoraptor se subiría al cráneo de Agujaceratops puesto de adorno en el mini museo de la mansión, donde después de escuchar el sonido de una radio, se percataría de la presencia de los protagonistas. El Indoraptor comenzaría una breve pero mortal persecución a los protagonistas, quienes gracias a Macy, lograron encontrar un escondite que conectaba con las exhibiciones del mini museo de la mansión, perdiendo momentáneamente al híbrido. Owen Grady optaría por apagar las luces del lugar, para poder escapar más fácilmente del Indoraptor, pero lo que no sabía, es que el híbrido ya sabía que estaban ahí. Luego de que las luces se volvieran a encender, el Indoraptor se revelaría enfrente de Macy Lockwood, y saltaría al ataque, rompiendo el cristal. Este le causaría un gran daño a la pierna de Claire Deering, al clavarle su garra retráctil. El Indoraptor al percatarse del grito de la niña, el cual este recordaba de antes, centró su total atención en Macy, comenzando una persecución por los pasillos de la mansión, hasta que la pequeña niña pudo entrar en un elevador de servicio escapando del híbrido. El Indoraptor, al ver la luz de un faro llamaría completamente su atención, y saldría a los techos de la mansión, subiendo a lo más alto, para así en plena noche con lluvia torrencial, y admirando por primera vez el mundo exterior, el Indoraptor soltaría un rugido al aire. El prototipo optaría por seguir rastreando a la niña Lockwood, hasta encontrarse con la entrada a su habitación en el balcón, el cual conectaba con los techos de la mansión. El híbrido entraría de manera lenta y amenazante al cuarto de la niña, como si de un monstruo de pesadilla se tratase. Al percatarse de la presencia de la niña en su cama, este se acercaría lentamente disfrutando cada momento antes de la ejecución final, o eso sería hasta que Owen Grady haría acto de presencia en el cuarto de Macy, disparándole al prototipo, quien debido al dolor ocasionado por las balas, asumiría una postura de sumisión, seguramente recordándole el maltrato ocasionado en su niñez. Para sorpresa de Owen y Macy, el híbrido no había sido dañado por las balas, revelando que estas ni siquiera atravesaron su dura y escamosa piel. Para la suerte de ambos, la Velociraptor Blue, quien había escapado con anterioridad, se encontraría de frente con el monstruo genético, comenzando una batalla entre ambos. El Indoraptor terminaría por ser expulsado por una ventana de la habitación, donde para su sorpresa Owen y Macy se encontraban, reanudando su persecución.
Esta vez, acorralaría a ambos protagonistas sobre el vidrio de cristal que conectaba con el museo inferior. El Indoraptor se acercaría a ambos personajes, pero al notar que el cristal era delgado y fácil de romper por su peso, este comenzaría a avanzar de forma lenta y tranquila para evitar caerse. Al estar a punto de alcanzar a sus presas, un sonido metálico se haría presente, siendo Claire, quien con el arma que portaba el láser y el sonar acústico del Indoraptor, optaría por señalizar a Owen con él y darle la orden al híbrido de atacar, para así engañarlo y provocar su caída. Para la mala suerte de los protagonistas, el prototipo lograría sujetarse y subir nuevamente al techo. Este volvería a ver a Owen con la misma mirada del principio en su primer encuentro, pero para su sorpresa la Velociraptor Blue se haría presente, abalanzándose en contra del híbrido, cayendo ambos del techo. Para infortunio del Indoraptor, este terminaría siendo perforado por dos cuernos de un cráneo de la cabeza de un Agujaceratops, los cuales le pondrían fin a la vida del híbrido. Curiosidades. A pesar de que muchas personas en su momento criticaban a la escena del Indoraptor en el techo donde rugía, diciendo que se trataba de algo que no verías reflejado en un animal realista, la verdad es que sí tiene una explicación lógica dentro del canon. Y es que el Indoraptor portaba con ecolocalización, así que la razón para rugir de esa manera en el techo, fue para realmente identificar su entorno de manera rápida. La muerte del Indoraptor fue filtrada mucho tiempo antes de la salida oficial del filme en los cines, ya que gracias a un set de Lego, de la mansión Lockwood, se podía ver tanto al Indoraptor caer, a los protagonistas, a Blue, y al cráneo de Agujaceratops quien sería la causa de su muerte. El Indoraptor es uno de los dinosaurios de la franquicia con más material descartado o rechazado, como por ejemplo escenas como la antes mencionada del cráneo del técnico, una escena eliminada donde la niñera de Macy, llamada Iris, se encontraría con el Indoraptor en la mansión, provocando presuntamente la muerte de la niñera. Cabe aclarar que el paradero de Iris es actualmente desconocido porque esta escena fue completamente eliminada y no se puede tomar como algo canónico. Aparte de escenas, el Indoraptor tenía diseños descartados más aberrantes y con características de otros dinosaurios, por ejemplo uno que parecía portar con genoma de Dilophosaurus, y otros más desagradables a la vista, con pústulas y protuberancias asquerosas. A pesar de ser descendiente de la Indominus Rex, el caminar del Indoraptor es en su mayoría cuadrúpedo, aunque actualmente se sabe que este híbrido es capaz de pararse y andar en forma bípeda. En un principio, se planeaba que el ejemplar visto en la película estuviera acompañado, y es que en artes conceptuales, se tenía planeado que hubieran dos Indoraptores, siendo el de color negro que todos conocemos, y otro de color blanco, el cual presumiblemente se trataba de una hembra. Aunque actualmente todo fan de la franquicia jurásica, sabe que el Indoraptor presentado en 2018, pertenece al género masculino, la verdad es que muchas personas creen que se trata de una hembra, debido a que en el doblaje hispanoamericano, se comete el error de presentar al híbrido como, la Indoraptor. Muchas personas afirman que el Indoraptor, más que aparentar ser un dinosaurio, realmente se trata más de un monstruo que verías presente en tus pesadillas, ya que el animal es completamente malvado y sádico, pero esto fue influenciado por sus maltratos sufridos durante su niñez, y el aislamiento que sufrió durante toda su vida. Esto igualmente se ve reflejado en aspectos como su curiosidad extrema, su comportamiento con cosas nuevas, optando mejor por asustarlas o hacerles sufrir, o incluso en lo más notable, siendo sus espasmos físicos involuntarios. Sin dudas, el Indoraptor fue un híbrido genético increíble dentro de la franquicia Jurassic World, el cual desde el día que lo vi en el cine, disfruté cada escena donde este aparecía. Me gustó mucho su diseño, siendo un Indominus Rex de tamaño reducido con aspectos similares a los de Velociraptor de las primeras películas. El hecho de que aprovechasen de su tamaño más compacto para dar escenas de tensión y terror en la película, para mí fue un acierto total. Lamentablemente este híbrido antagonista, al igual que los demás, ya encontró su final en su película debut, siendo casi imposible el hecho de volverlo a ver en un futuro, pero eso no quita el hecho de que su primera y única aparición haya sido completamente memorable. Nuevamente agradezco a el Idinorow 1449 por pedir la historia del dinosaurio de la semana. Esta vez tampoco habrá una futura votación o similar, ya que el dinosaurio de la siguiente semana ya fue seleccionado. Dicho esto, pasen un bonito resto de su día mi dino familia, yo soy Will, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.